Bueno, entonces en esta noche nos corresponde hablar sobre el misterio de San José. Pues la verdad es que este tema es bastante largo, es un tema del que se puede hablar todas las formaciones de aquí en adelante, todas las formaciones del año, más sin embargo, pues solamente tenemos esta hora para hablar de ello. Esta charla la he titulado San José y la batalla espiritual de nuestro tiempo, porque pues cuando caminamos con nuestro Señor, nos hemos dado cuenta en el camino que la iglesia ha tenido con nuestro Señor, que a medida que ese camino ha ido avanzando, el Señor nos ha ido revelando nuevas cosas, o pues no nuevas cosas, sino que nos da nuevas herramientas para afrontar los desafíos de nuestros tiempos. Por eso es que la iglesia tiene 2000 años de antigüedad y que la han intentado destruir todos y nadie ha podido. La intentó destruir Hitler, Napoleón, el Imperio Romano, el comunismo. Muchos han intentado destruir la iglesia y ninguno ha podido. Y antes, lo contrario, ¿no? Antes nunca la iglesia ha tenido tantos fieles como hoy día, porque pareciera que la iglesia está disminuyendo, pero pues eso no es tan cierto, porque en otros países crece más de lo que en estos se reduce, ¿no? Entonces, mientras que en Colombia pierde un fiel, en países como Corea o la India agarra 5, ¿no? Entonces la iglesia siempre ha sido así, siempre disminuye en unos lugares y crece en otros. Al principio la iglesia comenzó fuerte en el Asia Menor, en el África del Norte, y hoy día en ese lugar no hay católicos. Luego siguió en Europa, había muchos allá y hoy día ya casi no hay. Luego fue acá a Latinoamérica, que ya se están acabando también. Y así, o sea, ha habido lugares donde fue fuerte y luego ya no, pero se creció en otros lados, ¿no? Por ejemplo, el África subsahariana tenía al inicio del siglo pasado 7 millones de católicos, hoy tiene 200, casi 300, 280, unas cifras que uno no se alcanza a imaginar. O sea, conocidos míos que han ido allá hablan de misas de 3.000 personas, 5.000 personas, o sea, es normal esas misas gigantescas que no nos alcanzamos a imaginar, porque el Señor actúa mm, y mueve y el Espíritu Santo se mueve, y cuando alguien no acepta una bendición de Dios, pues Dios se la da a otra persona. Entonces, por ejemplo, si los colombianos ya no quieren más la fe, pues Jesús se la va a dar a otros, y porque así funciona pues la vida espiritual. Digamos que Dios no se impone y Dios no nos obliga. Dios siempre nos propone, ¿no? Y ahí nosotros decidimos si decimos sí o no. Y básicamente eso es lo que queremos hablar hoy, porque digamos que muchos años hemos hablado del sí de María, del fiat de María, pero hoy en esta proximidad con la fiesta de San José, vamos a hablar del sí de San José, que fue como una parte muy importante para crear la familia de Nazaret, que hoy no sería familia como la conocemos, si hubieran sido solo María y Jesús, que hubiera podido ser el caso, ¿no? Así como que hubiera pasado si María hubiera dicho que no, pues hoy vamos a ver también el fiat y ese misterio espiritual de San José. Vamos a comenzar con las prefiguras del Antiguo Testamento. No sé si ustedes recuerdan, en otra formación hablamos lo que era una prefiguración. Una prefiguración es algo que Dios muestra en el Antiguo Testamento y que es una realidad en el Nuevo. Como por ejemplo, eh, el arca de Noé es una prefigura de María, porque ahí en su corazón, el corazón de María es el arca de la nueva alianza, por ejemplo. Que solamente los que estén en ese misterio pues se van a salvar. Entonces por eso es como una nueva arca. O por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando meditamos sobre María y comentamos de Rebeca, la esposa de Isaac, cómo ella era prefigura de María, en cómo ella logró interceder por su hijo y por la humanidad. Entonces ella fue prefigura de María. Hoy vamos a hablar de dos, San José tiene varias prefiguras en el Antiguo Testamento, pero hoy vamos a hablar pues de 3 nomás. La primera es Noé. ¿Cuál fue la misión de Noé? Elaborar el arca, cuidarla, cuidar a los que estaban en su interior, y de allí saldría pues la salvación para la humanidad. Porque pues gracias a lo que hizo Noé, pues la humanidad pudo continuar. Entonces, José hizo lo mismo prácticamente. Noé cuidó el arca, esa arca donde tenía la vida, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esa arca es María. Entonces José cuidó de ella, de María y de lo que había dentro, que era Jesús.
Otra prefigura es José, pero José el hijo de Jacob, del patriarca Jacob de Egipto. Y pues ellos tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, juntos estuvieron en Egipto, a juntos Dios les habló por sueños. Entonces, sino que bueno, juntos fueron a Egipto por el odio, ¿no? De otros. José fue a Egipto por el odio y la envidia de sus hermanos. José el hijo de Jacob, y José, el papá de Jesús, tuvo que huir a Egipto por el odio asesino de Herodes. Sí, entonces Herodes iba a matar, como sabemos la historia, a los niños, y Dios le advirtió por un sueño, por medio del ángel, que no. Entonces, pues, tienen eso en común. Otra cosa en común es que Dios por sueños les mostró la salvación de los bienes, del bien de la tierra, del fruto de la tierra, para la humanidad, para salvar la humanidad. Entonces sabemos que en el caso de José en Egipto, él tuvo un sueño en el que había, que iba a haber unos años de hambruna. Entonces, gracias a ese sueño, fue que los egipcios pudieron llenar graneros y pudieron comer ellos y ayudar a los países vecinos. Y por eso, pues, el faraón lo nombró a él virrey y lo nombró como la máxima autoridad y el que iba a administrar, pues, esos bienes. Asimismo, Dios en el Nuevo Testamento nombra a José administrador del pan de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces el Señor Jesucristo es el alimento espiritual de toda la humanidad. Entonces ahí podemos ver una prefigura en el Antiguo Testamento de José de Egipto, con José, padre de Jesús, también la castidad. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, se nos narra que José se consagró a Dios y vivió una vida casta. José, el hijo de Jacob en Egipto. Lo mismo, José, padre de Jesús, también fue casto. Una, digamos, de las cosas en las batallas espirituales que se tienen en la iglesia es que siempre se busca hacer daño a la imagen de las figuras santas. Entonces, por ejemplo, el Código Da Vinci y cosas así, estas cosas de los masones, por ejemplo, que no, que realmente Jesús se casó, que no sé qué, o los protestantes, no, que María ya tenía otros hijos, que María, incluso como dijo una vez Crash Luna, un pastor que incluso es narcotraficante también, él decía como, no, es que la Virgen María tenía un negocio de vino y Jesús le vendía el vino. Yo vi el video donde él lo dice. Entonces son gente que ha perdido, digámoslo así, el horizonte, el rumbo, y que está totalmente pues desconfigurada. Asimismo, pues hay muchos mitos sobre San José. Algunos de ellos es que San José ya tenía otras esposas antes y tenía muchos hijos. Falso. San José fue casto. Otro mito es que San José era un anciano. Falso. Se dice que San José era un joven, pues que sí era un poco mayor que la Virgen, claro, pero que él también era joven, tendría por ahí unos 25 años, según algunos pues teólogos, unos 20, 25 años, mientras que la Virgen unos 14 o 15. Sí, o sea, sí tenía más edad de la Virgen, pero no era un anciano, porque cómo iba a poder caminar desde Israel hasta Egipto. O sea, una persona de 80 años no podría, ¿cierto? Y no tendría la fortaleza y la capacidad para hacer todo lo que José tuvo que hacer. La claridad mental de la juventud, digámoslo así. Muchas cosas que tenía que tener él como padre del Salvador. Entonces, otras escuelas dentro de la iglesia, a las que yo también soy más, digámoslo, favorable, dicen que José era un joven. No era un anciano, sino que era un muchacho joven. Otro de los, esos son como algunos de los mitos de él, ¿no? Otro mito también de él es que él, cuando la Virgen María quedó embarazada, él se desilusionó, se entristeció. La realidad es que él era un hombre abandonado en Dios, y si bien él era un hombre común y corriente, pero él sabía que ahí había un plan de Dios y confió en Dios y confió en la Virgen también. Entonces él nunca se sintió decepcionado de la Virgen. Entonces esos son como algunos de los mitos que hay contra San José, que lo quieren ver como un señor que ya era viejo, que ya tenía esposas, que era indiferente, que era, bueno, ya cosas que no son. Visto esto, vamos a ver en las virtudes de San José, que son muchas, obviamente son todas las virtudes que puedan haber, pues, pero se unen en tres grandes virtudes: el silencio, la masculinidad y el abandono. Entonces voy a explicar una por una.
el abandono en Dios, ¿qué es? El abandono en Dios es cuando llegamos a un punto de la fe en el que sabemos que Dios es quien está de nuestro lado y es quien nos da todo, quien guía nuestros pasos y nuestra vida. De San José se dice la palabra de Dios que San José era justo. ¿Qué significa justo cuando el Antiguo Testamento dice que alguien era justo? Significa que era una persona, un santo, mejor dicho. ¿Sí? Eso significa cuando dice que el justo, en Mateo, ustedes lo pueden leer en Mateo 1:19. José era un hombre justo. Y eso quiere, justo uno lo puede leer como algo frugal, pero en el lenguaje bíblico eso tiene una implicación muy fuerte. O sea, no era cualquier persona. ¿Sí? Por eso es que también nosotros, bueno, aquí abro un paréntesis, por eso es que nosotros tenemos un argumento para defender la Inmaculada Concepción en el Nuevo Testamento, porque cuando el arcángel San Gabriel saluda a María, no le dice bendita tú, llena, eres de justicia o eres justa, no, dice llena de gracia, que es incluso un rango superior, que en el griego la palabra original es kecharitomene, que quiere decir que no tiene traducción al español y por eso nosotros decimos llena de gracia, porque no tenemos una palabra para eso, pero eso quiere decir que es una persona con una gracia muy fuerte, muy especial de Dios, que no la tuvo ni siquiera los patriarcas del Antiguo Testamento. Si alguien quiere agregar algo, puede. Bueno. Muchas gracias. Listo. En el momento, ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? O sea que si tienen un comentario, una pregunta, pueden hacerlo. Está perfecto. Entonces, pues estamos viendo eso, ¿no? Es que kecharitomene, una gracia fuerte, especial. Sí, entonces, pues de José dice que era justo y eso tiene una implicación también muy grande. Entonces, pues esa primer virtud, la virtud del abandono, implica pues muchas cosas. Por ejemplo, José ya Dios le fue revelando la misión que tenía para él y él la fue asumiendo. Nosotros también, Dios nos muestra muchas misiones en la vida a lo largo de nuestras vidas. Sí, digamos que la principal misión que Dios nos ha dado es amar. Y nosotros pues tenemos que hacerlo, abandonados en él, porque usted no puede, usted para amar tiene que entrar al silencio, ¿no? Entonces digamos que esa fue la principal virtud de San José, el silencio. Por eso vemos que no hay ninguna palabra de él atribuida en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, porque él fue el silencio, pero en ese momento, pues, de ese silencio podemos aprender muchas cosas, ¿sí? No se necesita hablar para transmitir una enseñanza. Entonces, ese silencio de San José es lo que entendemos como que lo que nos sirve para amar. Me hago entender, o sea, como que usted, si una persona está, digamos, en una vida con muchas dificultades, o sea, yo no digo que uno va a vivir la vida desconectado de la realidad, porque eso es una enfermedad mental también, ¿no? O sea, eso es un extremo también malo. Si yo tengo problemas, pues obviamente que es legítimo yo preocuparme por eso, pero que yo no me quede en eso, o sea, que no haga de eso mi vida. No sé si me hago entender. Entonces, pues si yo hago de la preocupación y de los problemas de la vida, los hago lo central en mi vida, pues yo voy a tener una economía espiritual en números rojos, una economía espiritual mala. Mientras que si yo pongo en el centro de mi vida a Dios, yo sé que de Él viene todo, de Él viene lo bueno, lo malo. Entonces yo me voy a preocupar, pues sí, yo tal vez sufra, sí, pero entonces yo voy a tener esa conciencia y no voy a dejar que esos sentimientos penetren en mí. Entonces, voy a explicar primero la parte actual de cómo la espiritualidad de San José es una nueva fuerza para estos tiempos que vivimos. Voy a explicar primero la parte, digámoslo así, eso, de la batalla espiritual. Entonces, lo que queda de la charla se divide en dos partes, ¿no? La batalla espiritual y cómo hago yo de la espiritualidad de San José parte de mi vida. Entonces está la batalla espiritual y la espiritualidad en la vida personal.
Entonces, la batalla espiritual de San José hoy día la vemos muy claro en la sociedad. El demonio hoy día nos ha atacado. El principal ataque del demonio hoy día es contra la familia. Es por eso que muchas comunidades religiosas y muchas diócesis están tan escasas de sacerdotes, porque no hay familias. Hoy día la gente no se quiere casar, no quieren tener hijos. Eso lo hablábamos también hace 15 días un poco. Hay muchas alternativas hoy día, cosas para hacer diferentes, ¿no? A ponerse uno a tener hijos, digámoslo así. Entonces yo me puedo mejor poner a hacer otras cosas. Me dedico a viajar, a disfrutar la vida. Entonces está la generación boomer. Los boomer, los baby boomers, se les llama a los que nacieron en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Los que hoy día más o menos tienen 50, 60 años, ellos son los boomers. 60 y tantos, 50 y tantos. Y ellos son los padres de nosotros, los millennials, los que somos como del año 85 al 95 más o menos, 80, 90, nacidos en ese tiempo. Entonces los boomer crecieron con muchos cambios, la revolución sexual, mayo del 68, la ruptura con la autoridad, el Concilio Vaticano, o sea, ellos crecieron con muchos cambios. Entonces muchos de ellos fueron padres de familia y quisieron cumplir sus sueños en cuerpo ajeno. Entonces muchos les aconsejan a sus hijos, no, vea, viaje, haga otras cosas, no tenga hijos tan joven, y se enteran que alguien quedó embarazada y dicen, no, qué horror. Uno se entera que, ellos se enteran, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, mis papás, ellos a pesar de que son católicos también, a veces cuando alguna prima mía o algún conocido queda embarazada, dicen, uy, no, Dios mío, no, qué fuerte, ¿no? O sea, como que sufren. Y no solo ellos, muchos, uno ve como ese sentimiento, ¿no? Ellos le dicen a uno como, mejor haga otra, hay muchas cosas más divertidas para hacer, ¿no? Entonces está esa batalla contra la familia, que no es culpa de esas personas, no es culpa, sino que fue una mentalidad que se les dio, ¿no? También en ese tiempo salió el mito de la sobrepoblación, que eso es un mito, pero pues yo no lo voy a hablar de eso acá. Eso tiene pruebas y estudios científicos de que es falso, de que la sobrepoblación es falso. Entonces, pero yo no voy a hablar de eso acá porque eso daría para otras 10 charlas. Entonces, pues, hay una batalla contra la familia, para destruir la familia. Pero no solo termina ahí, sino que también es una batalla contra la masculinidad. Entonces se ha fortalecido mucho estos movimientos feministas, estos movimientos de la liberación femenina, de que el hombre es malo, el hombre es culpable de los feminicidios, a pesar pues de que por cada mujer que muere asesinada, mueren 10 hombres, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con ese tema? El feminismo es un movimiento, como ya lo hemos hablado aquí, un movimiento diabólico, porque principalmente es un movimiento que a la que daña es a la mujer. Sí, pues digamos que con el aborto el hombre pues se va y suerte, pero cuando a una mujer le hacen un aborto, ella es la jodida porque le quedan más de 900 enfermedades da un aborto. Un aborto puede producir todas las enfermedades que usted se imagine. Enfermedades de transmisión sexual, enfermedades reproductivas, y las peores, las psicológicas, ¿no? Esas son las peores enfermedades. Entonces, el feminismo, porque el demonio odia a la mujer, ¿no? El demonio odia a la maternidad, odia a la Virgen María. Entonces, el feminismo es una herramienta del diablo para destruir principalmente a la mujer. Entonces, pues tenemos que en la sociedad existe, creo que alguien tiene el micrófono prendido, que si lo puede apagar por. Entonces, el feminismo quiere destruir a la mujer y quiere destruir la familia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que hoy día la paternidad está pasando a segundo plano. Entonces, una mujer, el Día del Padre, siempre sale uno en Facebook y mira, felicitaciones a Pepita, que es padre y madre a la vez. Una mujer, por más buena intención que tenga, nunca va a ser el papel de un papá. Así sea la mejor intención que tenga, no puede. ¿Por qué? Porque hay cosas que los niños necesitan y que solo un padre se los puede dar. Y digamos que, bueno, aquí voy a entrar a salirme un poquito de la parte espiritual y voy a entrar un poquito a un tema que no es el mío, pero que sí me gusta, que es el tema de la parte psicológica de la figura paterna.
La Universidad de los Andes y muchas universidades en el mundo, digamos, que han hecho estudios sobre la importancia de la figura paterna. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando en una cárcel en Estados Unidos, en Texas, el párroco de esa cárcel, me refiero pues al siglo pasado, que no había email y eso, ¿no? Años 80 más o menos. El párroco de una cárcel en Texas tenía más o menos 10,000 presos la cárcel. Entonces, para el Día de la Madre se le ocurrió que ellos debían enviar una carta a sus mamás. Entonces, que los que quisieran, pues que se la dieran y que la pastoral, la parroquia, pagaba esos envíos de las cartas, ¿no? Entonces, pues de los 10,000 presos que había, más o menos como 8,000 le hicieron carta a la mamá. O sea, casi todos. Entonces, pues después fue el Día del Padre y el párroco dijo, no, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Que los que quieran enviar carta a su papá, pues la manden. Y cuando fue a recoger las cartas para el Día del Padre, ni siquiera hubo 1,000 cartas. Hubo muy poquitas cartas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que hay una ausencia de la paternidad, ¿sí? Y eso pues no solo es culpa de los hombres, es culpa de la sociedad en general y de que nos hemos dejado convencer de muchas cosas y como sociedad pues nos estamos dejando convencer del mal. Entonces miren lo que dicen estos estudios de la Universidad de los Andes. Resulta que la presencia del padre ayuda a desarrollar mayor autonomía e independencia y le ayuda al desarrollo moral de los niños, algo que yo he visto mucho, por ejemplo, en hogares donde solo uno de los dos es católico. Cuando solo la mamá es católica, es más difícil que los chicos se conviertan. Mientras que cuando el papá es católico, es más fácil, o sea, arrastra más fácil a los niños. Entonces, pues, en la Universidad de los Andes hay dos doctoras, psiquiatras con doctorado en infancia y adolescencia, las doctoras Andrea Aguirre y María Tatiana Estefan. Entonces ellas comentan que la ausencia del padre en la salud y bienestar de los niños se manifiesta en trastornos emocionales, comportamentales y de rendimiento escolar. Se han hecho estudios de que en los colegios los niños que tienen más problemas y que más problemas de aprendizaje son en un 80% de hogares monoparentales donde está solo la mamá. Lo mismo también en las clínicas psiquiátricas donde hay adolescentes, en un 90% son niños de hogares jóvenes, de hogares monoparentales. Diversos estudios muestran cómo la carencia de padre ocasiona problemas sociales actuales, desde pobreza y delincuencia hasta embarazo adolescente, abuso infantil y violencia intrafamiliar. También se ha demostrado que gran mayoría de los que cometen abuso sexual, violación, vienen de hogares monoparentales. Por ejemplo, el caso de aquí muy famoso de Colombia, de Garavito. Él tenía, ya vamos a ver porque hay otra doctora, más adelante pues voy a explicar lo que es la ausencia del padre. Entonces la doctora Aguirre dice que sin guía y dirección del padre, la frustración de los niños les conduce a variadas formas de violencia, comportamiento antisocial, ya que el papá juega un rol separador que permite que el niño se diferencie de la mamá. Entonces, si el papá está de forma, ojo, porque es que un padre puede ser ausente, voy a explicarlo acá de una vez, esto lo explica otra doctora española que se llama María Calvo Charro, que tiene un libro que se llama La masculinidad en crisis y tiene otro sobre la paternidad, excelentes, ella lleva toda la vida estudiando esos fenómenos. Ella dice que existen 3 ausencias, o sea que un papá puede estar ausente de 3 formas o de 3 grados. Entonces la primera es con su ausencia física. Entonces cuando no tenemos el papá físicamente, ¿no? Esa es la más fácil de explicar. La ausencia psicológica, que es cuando el papá está presente pero no interviene en la vida de los hijos. Deja que la mamá haga todo, que sea como la única, porque él tiene esa concepción, digámoslo así, machista, que solo la mujer se encargue y yo me voy a tomar cerveza, a ver el partido, yo para eso trabajo, eso es trabajo de la mujer. Entonces esa es la ausencia física, luego está la ausencia psicológica y luego hay la doctora María Calvo nos explica una tercera, que es un poquito más difícil de entender, pero yo sé que ustedes me entienden fácil, que no recuerdo el nombre ahorita, pero es la ausencia del que quiere pero no puede, del que quiere pero no puede. Entonces es el papá que está presente físicamente, que además quiere estar con el niño, pero no sabe cómo ser un buen padre. O sea que se convierte en un compañero de juegos cucho, mejor dicho, pero no es un papá, no cumple el rol de papá. Sí está y quiere estar, pero no está. Ahí me entienden, ¿no?
Entonces, la doctora Stefan indica que padre y madre son irreemplazables. Sus roles y enseñanzas son fundamentales e insustituibles. En ausencia del padre, la madre puede cumplir ciertas funciones, pero no todas, ya que es importante que los niños puedan afianzar vínculos con figuras masculinas con quienes el niño y la niña se sientan seguros y queridos. Es por eso también que, a pesar de que podríamos pensar que con el auge del feminismo y todas estas campañas del feminicidio que realmente no existe, ¿no? Eso es otro tema también, pero el feminicidio no es una palabra incorrecta, ¿no? Porque homicidio embarca hombre y mujer. Entonces, con el feminicidio, con todas estas cosas, tanta campaña, tantos países donde la ley se pone dura, entonces podríamos pensar que el feminismo ha hecho que los femicidios bajen, y es al contrario, porque los mayores agresores contra la mujer vienen de hogares homoparentales. Entonces el feminismo promueve que las mujeres solas críen los hijos, que el hombre no es necesario, cuando los niños que crecen en esos hogares son después los mayores abusadores de mujeres. ¿Sí? Entonces el feminismo lo que hace es empeorar el problema, y los ideólogos del feminismo lo saben y lo hacen adrede, porque eso es una guerra contra la familia. Entonces la doctora Aguirre precisa que los niños que se han beneficiado de la presencia de un papá interesado en su vida académica, emocional y personal tienen mayores coeficientes intelectuales, mayor capacidad lingüística y cognitiva, son más sociales, tienen mayor autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento. En la adolescencia sacan mejores notas, son más líderes, tienen mejor autoestima, suelen tener los más bajos índices de suicidio, de drogas, de alcohol, desarrollan empatía y sentimientos hacia los demás. Y cuando se casan, tienen matrimonios más estables, ¿no? Entonces, básicamente, el padre es importante porque ayuda a desarrollar autonomía e independencia, a impulsar la diferenciación y tipificación sexual, promover la adquisición de los valores y el desarrollo moral. Otro libro, porque yo pues para esta charla me leí varios libros, unos 3, 4 libros, pero pues eso, pues quisiera hablarles de todo lo que leí, pero desafortunadamente en una hora eso es imposible. Hay otro libro de un psiquiatra estadounidense que se llama Entender y sanar la homosexualidad. En ese libro explica que hoy día, que eso debería, creo que está Alba Costanza, ella es psicóloga, y si hay alguien más que sea psicólogo o esté interesado en ese tema, debería leer ese libro, Cómo entender y sanar la homosexualidad, del doctor Richard Cohen. Él explica muchas de las causas de por qué hoy día tenemos tanto homosexual, que no es que hoy día, porque siempre dicen, no, siempre ha habido, sino que hoy día es más visible. Sí, pero también hoy día eso ha crecido más, y es precisamente también por la ausencia de una figura paterna que ayude a tener un rol sexual, sexual definido. Entonces, por eso es que el catecismo de la iglesia dice que la homosexualidad per se no es pecado. O sea, el tener una atracción homosexual no es pecado. Lo que es pecado, pues, es ejecutarlo, ¿no? Como usted si tiene un deseo de robar o un deseo de hacer algo malo, ese deseo solo no es pecado, sino hasta que se convierte en una acción, ¿sí? Entonces, pues, es eso. Esto no es pecado porque no es culpa de la persona, sino que es culpa del clima social en el que vivimos. Pero para eso está, pues ya más adelante pues voy a explicar, en un momento ya les explico qué tiene que ver esto con San José, porque ustedes dirán, bueno, nos está que nos bota cifras, pero de San José poco. Pues ya más adelante les voy a explicar. Voy a terminar de explicar el panorama, digamos así, el marco social del tema, y ya explico la parte espiritual. Porque, pues, como les dije, esto es una batalla espiritual, y a lo largo de la historia de la iglesia, Dios nos va dando herramientas para defendernos como cristianos de los ataques espirituales que recibimos. Entonces, en otros tiempos fue el rosario, en otros tiempos ha sido diferentes espiritualidades. Personalmente creo que en estos tiempos estamos viviendo, tenemos que vivir el auge de la espiritualidad de San José y de los santos ángeles. Porque estamos en tiempo de ángeles, decía una santa, de ángeles tanto buenos como malos. Entonces, pues, bueno, ya les voy a leer aquí estas últimas cifras y listo, ya me perdonan, pero es que quiero que esto quede claro. Esas son diferentes cifras del Family Watch, que es una organización de Estados Unidos, y muchas otras más. Es una reunión de muchos, o sea, esto que estoy diciendo, si alguien quiere las fuentes, con muchísimo gusto. Tengo muchas partes donde leí estas cifras,
muchos psiquiatras, muchas personas, por ejemplo, está el Centro de Datos y Estadísticas eh, de Quick Statistics, Northside Fathers, de Estados Unidos, la Asociación de Responsible Fatherhood Spotlights en Estados Unidos, y bueno, y muchas otras organizaciones, donde explica que la gran mayoría de los niños que crecen en hogares homoparentales tienen mucho más problemas, ¿no? Por ejemplo, el 27%, 29% de los niños sin padre y el 21% de los niños de padres divorciados que viven solo con su madre han repetido al menos una vez el año. Y los que viven con papá y mamá, solamente el 11%. Y también tienen tasas de ingreso a la universidad más bajitas. Un estudio sobre 156 víctimas de abusos sexuales demostró que la mayoría pertenecen a familias sin padre. La mayoría de los niños con carencias afectivas de su padre sufren problemas de identidad sexual y emocional, lo que les decía ahorita del auge del homosexualismo. Porque todo esto no crean que son cosas que pasan porque, ajá, esto tiene una ingeniería social. Me parece que nosotros tuvimos una charla sobre ingeniería social. Bueno, no recuerdo, pero sí hay algo detrás de todo esto, ¿no? Esto no son que, ay, que está pasando porque sí. No, esto es un ataque contra la iglesia y contra la sociedad. La mayoría de niños que viven en hogares de solo mamá tienen ansiedad y depresión, necesitan más ayuda psiquiátrica. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias homoparentales. Digo, uniparentales, de solo papá, digo, de solo mamá. En 1988, un estudio realizado sobre niños de preescolar en tratamiento psiquiátrico en los hospitales de Nueva Orleans descubrió que el 80% provenían de hogares sin padre. Son menos solidarios y empáticos y tienen menos capacidad intelectual. El 43% de muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. 72% de los chicos que han cometido asesinato, 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. Las alteraciones de sueño como pesadilla, terror nocturno, suelen comenzar 3 meses desde que el padre desaparece del hogar. Son más agresivos y tienen menos autocontrol. 63% de suicidios de jóvenes se dan en muchachos sin padre. 90% de los niños sin hogar se van de casa porque son familias sin padre. 85% de los chicos son con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padres protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación, rehabilitación, no conocieron a su papá. 70% de jóvenes en reformatorios crecieron sin padre. 85% de los jóvenes en prisión provienen en familias donde está solo la mamá. Un punto interesante de este estudio es que el impacto de una madre ausente respecto de la variable de criminalidad es casi nulo. Lo confirma en especial la figura paterna respecto de la conducta transgresora. Entonces, pues, bueno, ¿y qué tiene que ver en esto San José? Pues porque se necesita que nosotros como cristianos nos unamos más a esa espiritualidad y aprendamos un poco más de esa espiritualidad de San José. Los niños necesitan personas que les ofrezcan modelos saludables y virtuosos de conducta. El papel del padre en esta tarea es esencial. Si el padre está ausente, el chico buscará sus pautas en la vida, en protagonistas en series de televisión, videojuegos, en otras cosas equivocadas, ¿no? Entonces, pues por eso Dios tenía que elegir por padre de Jesús a una persona muy virtuosa, muy llena de dones, llena de cosas buenas. En este caso fue San José. O sea, ya con esto, porque quise yo explicarles todas estas cifras, dirán, no, es que este nos quiere asustar. No, no es tan así, sino que quiero es que vean la importancia del papá para que sepan lo grande que tuvo que haber sido la persona que Dios escogió para ser el papá de su hijo, ¿sí? O sea, tuvo que ser una persona realmente increíble. Y ese lo era, y sí lo era San José. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver esto con la batalla espiritual que estamos viendo en estos días? Como ya les he repetido, estamos en una batalla contra la familia. Entonces, si nosotros nos empezamos a agarrar a la espiritualidad de San José, vamos a devolverle eso a la iglesia, ¿sí? Vamos a empezar a catequizar a nuestros niños mejor,
a tener familias cristianas más sólidas, y eso va a empezar a darle una respuesta a ese problema. Y este silencio de San José, que lleva todos estos siglos, se va a convertir en una voz muy fuerte. Y esa es nuestra misión. Yo sé que pues a veces pareciera que uno está perdiendo la batalla, pero realmente después siempre Dios sale triunfante. Entonces, ¿cuál es el fiat de San José? El fiat de San José fue reconocer a su hijo en el vientre de María. O sea, cuando él se da cuenta que tiene esa misión tan grande y lo da todo por cumplir esa misión. El silencio de San José tiene ese sentido de abandono total en Dios, de lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando usted tiene problemas, pero que uno confía en Dios y que Dios se vuelve el centro de mi vida. Entonces ahí yo adquiero verdadera alegría. Entonces, ¿cuál es el fiat de San José? El fiat de San José es ser consciente de Jesús. ¿Y en qué grado? En un nivel eucarístico. Entonces, yo vuelvo ese fiat de San José, parte de mi vida, cuando reconozco que Jesús está presente y vivo en la Sagrada Eucaristía. Es por eso que en nosotros, como muchos de ustedes que me escuchan, son papás de niños, han formado también, han tenido la oportunidad de hablar con jóvenes, de estar en misiones. Entonces tenemos que enseñarles el valor de la Eucaristía, la importancia de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Porque digamos que uno ve muchos catequistas que lo que le dicen al niño, bueno, es apréndase el Ave María, el Padre Nuestro, y la mayoría de niños, y ustedes yo creo que todos lo hemos visto, en nuestras parroquias muchos niños hacen la primera comunión y al otro domingo, ojos que te vieron, no te volverán a ver. Uno de esos niños, el 99.9% en su vida los vuelve a ver. ¿Por qué? Porque tenemos una catequesis mediocre, una catequesis sin espiritualidad, una catequesis flaca, desnutrida, miserable, que no está haciendo nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos enseñando teología, pero no estamos enseñando a los niños a sumergirse en el misterio de Dios. Y ese es el fiat de San José. Cuando nosotros nos sumergimos en el misterio eucarístico de Dios, cuando aprendemos que Jesús Eucaristía es Dios y que cuando estamos ahí, Él está con nosotros. Voy a contar una historia del santo cura de Ars. Cuando él comenzó, pues abría a veces la capilla del Santísimo y veía un campesinito que siempre llegaba y se sentaba ahí, se arrodillaba un ratico y luego se iba. Entonces un día el santo, por pura curiosidad, él le pregunta, bueno, ¿y usted qué es lo que está rezando? Y el señor decía, no, yo simplemente lo miro y él me mira a mí. ¿Sí? Entonces digamos que para esto no se necesita un curso de teología, porque muchas veces uno conoce personas, o yo conozco, de pronto ustedes también, personas que hacen muchas cosas en la iglesia, que son sacristanes, que son ministros de la Eucaristía, que son catequistas, pero uno nunca los ve de rodillas ante el Santísimo, ni por accidente. Usted ni siquiera lo ve nunca ahí. ¿Por qué? Porque son personas que sí tienen ese don del servicio, pero que no han comenzado a vivir la espiritualidad. Entonces, ¿cómo se sabe qué tan católico es alguien? No es el que más novenas hace, no es el que más cosas hace, sino que qué tan católico es usted depende de la sed que usted tiene de Eucaristía. ¿Qué tan católico es usted? Depende de la necesidad que usted tiene de adoración del Santísimo. Entonces, repito, ese es el fiat de San José. Es esa capacidad de abandonarme en Dios, pero sobre todo de entender que Él está vivo y presente en la Eucaristía. Entonces, si como padres, maestros, formadores, entendemos que ese es el centro, que eso debe ser el centro de la vida, y así lo transmitimos a los niños, esos niños van a crecer felices y con esperanza, y van a formar familias también, y vamos a volver a tener vocaciones, y vamos a volver a tener patrimonios santos, porque tenemos que, de nosotros depende si se salva o no la iglesia en este país. Porque como ya les dije, cuando Dios quiere darle un regalo a alguien, Dios no se impone. Sí, o sea, Dios no dice, Francisco, usted quiere ir al cielo. Y si Francisco no quiere, pues Francisco se condena, porque Dios no obliga. ¿Sí?
Dios quiere darle un regalo a usted, pero si usted no lo quiere, Él se lo va a dar a otro. Es así de sencillo. Entonces en Colombia estamos en una iglesia en reversa, en una iglesia en bajada, pero quizá también hay un pensamiento mediocre del mundo, que es que ese dicho, no he escuchado ese dicho que dice, una golondrina no hace verano. Pues eso en la vida espiritual es falso. Una golondrina sí hace verano. Y quizá no le estoy diciendo a usted que usted tenga que estarle hablando a los demás, sino que usted también puede evangelizar desde el silencio de San José. Si digamos usted es una persona que no tuvo hijos o ya crecieron, o usted está ahorita dedicado a otras cosas, pues usted puede comenzar de nuevo, yendo más al Santísimo en la medida de sus posibilidades, yendo más a la misa. Sí, mucha gente, es lo que les digo, ¿no? Van a la cárcel, van a donde los presos, van a visitar, a llevarle a comida a mercados, y eso está muy bien, pero a la hora del Santísimo nunca se ve a nadie ahí. Casi todas las capillas del Santísimo están solas, ¿sí? Entonces, pues es necesario, nosotros no podremos cambiar al vecino. Yo no podré cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, a mis vecinos, a mis hijos, a los jóvenes de mi barrio. Puede que yo no logre cambiarlos. Y no hay que preocuparse por eso, porque ni siquiera Jesús, siendo Dios, logró convertir a todo el mundo. La mayoría de los que él les habló no le creyeron. Los fariseos, inclusive el mismo Judas, no le creyó, siendo que a él le habló el mismo Dios. ¿Sí? Porque Dios no se impone. Entonces tampoco vayamos a pensar que es que nosotros podemos, si nosotros a veces no vemos los resultados, pues no desanimarse, es lo que quiero decir, ¿no? No quiero decir que nosotros no podamos cambiar a otros o tener impacto en la vida de otros, claro que sí podemos, pero la limitación es no preocuparse por eso, sino que, como decía Madre Teresa en una entrevista que le preguntaron, bueno, ¿usted cómo piensa reformar la iglesia? Entonces ella decía, yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo cambiarme yo. Y si vemos el impacto que ella tuvo, por ejemplo, en la India, millones de personas se han convertido al catolicismo en la India por el testimonio de Madre Teresa. Pero millones, ustedes no se imaginan la cantidad de católicos y de diócesis que hay en la India. Y no se imaginan, no se alcanzan a imaginar, por ejemplo, yo tengo un amigo que es superior de una comunidad acá en Bogotá. Él se llama el padre Cornelio Pfeiffer. Y ellos tienen vocaciones de muchos países del mundo porque es una comunidad que está en todo el mundo. Y una vez pues que yo le estaba acompañando al médico, le preguntaba, ay, padre Cornelio, ¿de cuál es el país que más gente está viniendo para el sacerdocio? ¿Cuál es el país que tiene más vocaciones ustedes? ¿Ustedes cuál cree que dijo él? ¿Que dijo Colombia? ¿México? ¿O que dijo España? ¿O los países que han evangelizado el mundo? No, adivinen cuál me dijo. Me dijo Vietnam, un país que uno ni se imagina que hay católicos y resulta que es el que más vocaciones le está dando a la comunidad de él. ¿Sí? Nada más, por ejemplo, cerca de mi barrio hay una parroquia y es de un coreano, la tiene un padre coreano. Mi párroco es polaco, ¿sí? Entonces, pues es eso, es países donde uno no se imagina que la iglesia está tan fuerte, hoy día está muy fuerte, por eso, porque Dios no impone. Entonces, cuando Dios le ofrece algo a alguien y no lo quiere, pues Dios se lo da a otro. Entonces, Colombia, toma, te doy la fe. ¿No la quieres? Listo, se la doy a Corea, a Vietnam, a Taiwán, a otro país. Así de sencillo. Entonces de nosotros depende que nosotros no permitamos eso. ¿Y qué herramienta tenemos en nuestra mano? El silencio de San José, el fiat de San José. Repito, ¿cuál es el fiat de San José? El fiat de San José es ser consciente de que Jesús está presente y vivo en la Sagrada Eucaristía. Entonces, cuando yo tengo el fiat de María, que es el amor de Dios, cuando yo tengo el amor de Dios y luego ese amor de Dios, me uno a Jesús Eucaristía, ahí formo una familia de Nazaret en mi corazón. La familia de Nazaret se forma en el corazón de cada uno con el fiat de María y el fiat de José. Entonces, mi invitación para ustedes esta noche es que hagamos un esfuerzo por sumergirnos en esa espiritualidad eucarística. Hagamos el esfuerzo de asistir más a la Santa Misa, de asistir, de no irnos. Si usted tiene misa de 6 y se demora 10 minutos en llegar al templo,
No salga faltando 10 para las 6, salga faltando 20. Entonces, esa es la invitación de esta noche. Y aproveche 10 minutos o 15. Sí, entonces, pues eso pasa. Entonces, esas son las virtudes de San José, ¿no? El silencio, que se traduce en servicio, el abandono, que es esa confianza en Dios grandísima, y su masculinidad, que fue lo que le permitió proteger a su familia, ¿sí? Que también pues es una virtud que está en declive hoy día en muchos de nosotros los hombres, desafortunadamente. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Es eso lo que les quería compartir. No sé si tengan algún comentario o pregunta para ya cerrar. Bueno, entonces, Francisco, la verdad estoy anonadada con tanta gracia que Dios ha revelado hoy y quería pedirle un favor inmenso, no sé qué posibilidad hay de que esta charla, no sé si usted la grabó y me la pudiera regalar porque me encantaría que mi esposo pudiera escucharla, mis hijos. En realidad siento que esto es una herramienta maravillosa, es como cuando uno tiene el agua más arriba del cuello y le mandan el único salvavidas que queda. No solo para nosotros, sino para tantas familias que a veces vemos y que no tiene uno como esa visión de decir, venga, ¿cómo ayudo? ¿Cierto? Entonces siento que esta charla sería de bendición para muchas familias, Francisco. pues muchísimas gracias. En efecto, la estoy grabando porque pues quisiera que otras personas la escucharan. La subiré también en mi canal, pero durante un mes va a quedar acá en diferido, acá en este mismo chat. Entonces, cuando yo deje de grabar, va a aparecer ahí una ventanita, solo es darle clic y ahí lo puedes escuchar. Si le das clic en la parte superior derecha, podrás descargarla también. ¿Listo? Muchas gracias, Francisco, gracias. Ok. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar algo. Y si no, entonces, hacemos nuestra oración. Sí, sí, Entonces, Señor, Francisco. Sí. sí, cuéntame. A ver, muchas gracias por esa charla, porque sí, o sea, yo digo, es 100% verdad lo que nos estás compartiendo. Yo quisiera también complementar y compartirles un poquito como mi último año en el cual trabajé en un colegio. Resulta que ese año, pues, estaba como muy inquieta frente a muchos comportamientos que estaban teniendo los chiquitines y los adolescentes también. Entonces, pues, Dios empieza a hablar de una manera, pues, tan evidente cuando empiezo a investigar qué le están pasando a los chicos, porque me tocó unos cursos bastante fuertes, muy rebeldes a nivel comportamental, y muchos de estos niños eran o hijos de, o sea, solamente se fueron criados con su mamita por diferentes cosas que haya sucedido, o un papá que totalmente está ausente y envía una mensualidad y ya, pero como en el tema de su crianza totalmente desentendidos. Y los niños que tienen familias como con hogares un poco pues más estables, con unas dinámicas distintas, académicamente son totalmente diferentes, ¿sí? Ahí empezamos a hacer como un trabajo de padres para hacer como esa conciencia del trabajo y la figura paterna, porque pues muchas veces cuando no funciona como un hogar, es uno de adulto piensa en uno, ¿no? Yo no necesito, yo puedo, yo hago solo, pero nunca se piensa como toda la falta tan fuerte que hace un papá, que es el piso emocional de un niño. Es quien ayuda a formar el carácter, quien ayuda a tener toda la parte emocional un poco más sana, no más aquí en mi casa, porque mi esposo pasa temporadas fuera de casa por el trabajo. Cuando él llega, mis hijos se estabilizan muchísimo, inclusive yo. Eso es importante. Y no es que sea un papá que, por ejemplo, ayude todo el tiempo con sus tareas o cositas aquí, pero él sí juega, él los saca y aprovecha los tiempos que tiene con ellos, y eso logra como una armonía dentro del hogar. Y eso es lo que quería pues compartirles desde mi punto de vista también pedagógico. En el acompañamiento de padres que hice, eso sí lo confirma el Señor más que evidente,
que los niños que están ausentes de esa figura paterna sufren un montón, uy, bastante. O también está la otra figura del papá que está en casa, pero hace mucho daño hacia la figura materna. Eso también es doloroso y eso se ve reflejado en comportamientos sociales, en el trato con el otro y pues en la forma como desarrolla su vida. Y en un niño sí que se evidencia en la parte académica notoriamente. Es lo que quería como compartir. Sí, así es. Esa es otra forma de estar ausente también. O sea, estar cuando son tóxicos y eso también es otra forma de ausencia. Entonces, pues muchas gracias por confirmar. En efecto, sí, eso realmente lo que les leí está basado en una cantidad de estudios. Y pues mira, tú nos lo confirmas aquí también. Entonces, pues, no sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, buenas noches, Francisco. Saludos a todos. Ah, Karina, buenas Francisco, noches. Súper, me encantó la formación hoy. Y es muy diciente el orden de Dios, porque sencillamente siendo Él el creador, el dador de la vida, el que le pone sabiduría y orden a todo, eligió que su hijo no solo viniera y creciera en este mundo por una mamá, fue necesario que dentro de su núcleo existiera el papá. Entonces, con el simplemente ese hecho de que nuestro padre, nuestro dador de vida, conformara la familia con mamá y papá, pues ya nosotros, pues apague y vámonos. O sea, tiene toda, digamos que toda la razón, todo el entendimiento, él tendrá su razón y lo hemos descubierto a lo largo de los años, que es lo que tú has explicado, Francisco, lo que han explicado los compañeros, pero digamos que en caso de que nosotros no nos dediquemos a estudiar, etcétera, con el simple hecho de que Dios haya tomado la decisión, haya elegido a San José como parte de la familia de su hijo aquí en la tierra, en este mundo, ya nos dice de que es indispensable, es necesario de que la familia sea conformada por papá y mamá, porque si no, sencillamente le hubiese elegido a María únicamente para criar a su hijo, ¿verdad? Entonces, es cuestión de creerle al Señor. Sí, eso es cierto, así es. Y pues esta espiritualidad, como ya vimos, pues va a ser muy importante para estos tiempos y pues qué bueno que nosotros podamos entenderla y comprenderla. También pues algo que se me olvidó decirles es que había un homosexual muy famoso, no sé si lo han escuchado, se llama Milo Yiannopoulos. Él se convirtió hace poco al catolicismo y renunció a esa vida y se consagró a San José. Entonces es una prueba de que estamos en un tiempo de redescubrir esta espiritualidad de San José. Bueno, entonces pues, no sé si alguien más. Entonces, pues, ahora sí, entonces nos dispondremos a terminar. Les agradezco muchísimo la participación, que hayan estado atentos y que ojalá pues esta charla pues haya sido pues un poco de provecho para todos, principalmente para mí pues al estudiar para darla, también aprendí muchas cosas. Entonces nos colocamos en la presencia de Dios, le agradecemos por esta noche, por todo lo que nos ha permitido entender. Y le pedimos esta noche pedimos al Señor que nos dé la gracia de ser más eucarísticos, de poder asistir mejor a la Eucaristía y con una nueva mentalidad, con una mentalidad renovada. Y le pedimos también la intercesión a María Santísima, que coloque pues en nuestros corazones ese amor a Jesús, y a San José le pedimos que nos dé esa conciencia de la Eucaristía. Y pedimos por su intercesión para que Él nos acompañe. Entonces, San José, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Jesús, José y María, sed la salvación y el consuelo del alma mía. Amén. Bueno, muchas gracias y estamos hablando de hoy en 8, si Dios nos permite.